estimado Alejandro, queridos amigos y amigas, estimados ponentes. Para mí es un honor poder saludarles en la Casa Rusa con motivo de esta conferencia, cuyo tema es muy complejo y muy importante. Agradezco de la Casa Rusa a todos los ponentes disertantes para compartir esta conferencia con nosotros, para compartirnos sus conocimientos con nosotros, con todos nosotros. Me parece que también es importante que hace poco hemos conmemorado, celebrado el Día de la Victoria, de la Gran Victoria, el 9 de mayo. Y en aquel entonces nuestros bisabuelos, antepasados, me parece que no creían que pocos años después, desde el punto de vista de la historia, porque la victoria era sobre el nazismo en todas sus manifestaciones. Entonces, algunos años después, ¿qué vemos? Vemos estas manifestaciones. Y por eso, para nosotros, para todos, es muy significativo comprender lo que pasa, las raíces, las causas, profundizar en las causas de este conflicto para comprender mejor los procesos que influyen en la política internacional ahora. Yo les agradezco que están ahora aquí y deseo que nosotros vamos, después de esta charla, comprender más en lo que pasa. Gracias. Marcelo Ramírez es un analista geopolítico, escritor y conferencista argentino, especializado en análisis geopolíticos y militares en conflictos contemporáneos y dinámicas del mundo multipolar. Como así también, Marcelo Ramírez es fundador y director de Asia TV y creador de la plataforma de análisis estratégico Humo y Espejos. Como así también es autor del libro La OTAN contra Rusia, propaganda y guerra híbrida. Marcelo, tenés la palabra. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Lo que voy a tratar de hacer es dar unas perspectivas que a veces son menos frecuentes, menos conocidas, sobre todo en esta parte del mundo, y que tienen que ver con lo que hoy está sucediendo y con lo que podemos presuponer de alguna manera que va a suceder en el futuro, especialmente enfocado en el terreno militar. Una de las primeras cosas que quería aclarar es que Rusia básicamente se ha adaptado mucho mejor que Occidente a una guerra larga. Y esto es importante entenderlo porque en realidad Occidente está preparado para guerras relámpagos. Las guerras que van a ver el despliegue, el tipo de material militar que se utiliza, la logística que tienen, tiene que ver precisamente con la forma de actuar en una forma muy contundente y rápida. Rusia tiene una concepción más de largo aliento. Una guerra es corta, entonces se puede tolerar, se puede realizar con una cadena de producción militar que funcione con una lógica de mercado. Se puede hacer eso. Puede haber beneficios privados, competencia entre proveedores, márgenes extraordinarios y burocracia comercial. Eso es lo que explica, por ejemplo, que el equipamiento estadounidense puede costar 10 veces más que el equipamiento ruso con menores prestaciones. Pero en una guerra prolongada las cuestiones cambian. Y esto empieza a convertirse básicamente en un problema estratégico. La Unión Soviética durante la Gran Guerra Patria no funcionó bajo el principio de la ganancia privada, sino funcionó como motor de abastecimiento bélico. Básicamente la economía estaba movilizada en términos existenciales, en cambio el modelo actual ruso funciona con otra lógica. Funciona con una tensión entre la economía de guerra y la economía capitalista. Si bien una parte significativa del flujo financiero destinado al frente termina absorbida por la ganancia privada, y eso es cierto, la guerra eso produce que la guerra se vaya encareciendo, se ralentice y se vuelva moralmente problemática. Rusia se ha adaptado con suma rapidez a la guerra moderna.
La guerra moderna hoy significa tener drones, artillería, guerra electrónica y producción de municiones. Esos son básicamente, podríamos decir, los 4 ejes más importantes. Arrastra todavía el problema de si puede y también si quiere convertir esa adaptación en una movilización nacional plena. Esto es un debate que no está del todo saldado. Rusia algunas veces se plantea que está peleando con una mano atada a la espalda. Y eso es una discusión que ustedes habrán escuchado también, que Rusia se está dando cada vez con mayor fuerza. Y ahí podríamos decir hasta cierto grado de impaciencia en la población general para que se vean otros tipos de resultados. El poder militar ruso no depende únicamente del número de fábricas, sino básicamente de la lógica que gobierna esas fábricas. Y una economía de guerra no puede funcionar eternamente con un negocio ampliado. Esto es una de las cuestiones que se va a presentar a resolver para poder solucionar esta situación, que contrasta precisamente con lo que sucede en Estados Unidos. Washington sostiene enormes estructuras de gasto militar porque el dólar es la moneda común, la moneda de reserva mundial, la moneda de ahorro, es una moneda estratégica y es la base del sistema estadounidense. Por lo tanto, no necesita movilizar hoy la sociedad como lo haría una potencia sitiada. Puede financiar, endeudar, emitir, tercerizar, trasladar costos al sistema internacional, y Rusia no cuenta con esa ventaja sistémica. Por lo tanto, si la guerra se prolonga, probablemente Moscú va a necesitar disciplinar más severamente la relación entre el Estado, la industria, el beneficio privado y la necesidad militar. La guerra hoy actual se ha enfocado precisamente en el uso de drones y de guerra electrónica. Ese es el centro del campo de batalla hoy. La guerra empezó con una lógica convencional, la guerra misma que vemos en Ucrania, pero fue derivando básicamente, rápidamente hacia el dominio del aire bajo, hacia la guerra electrónica y hacia la producción masiva de drones que cambian la naturaleza del combate. Hoy no gana simplemente que tienen los tanques más modernos o los misiles más caros. Por eso vemos también que la fuerza de proyección de Estados Unidos en base a portaaviones casi podríamos decir que es una rémora del pasado, es algo que se está mostrando sumamente ineficiente. Lo vemos ante un país como Irán, que no es precisamente uno de los países más desarrollados, pero ha podido mantener a raya a la flota estadounidense. Hoy gana quien produce sistemas más baratos, de reemplazo rápido, que saturen defensas, que detecten objetivos que puedan interferir comunicaciones y obligar al enemigo a gastar recursos caros con amenazas baratas. El dron barato se ha transformado en un arma estratégica porque invierte la ecuación económica. Un interceptor occidental es absolutamente caro y puede ser consumido por aparatos de bajo costo. Una defensa aérea sofisticada puede ser saturada por oleadas repetidas de drones de muy bajo costo. Y una posición fortificada puede ser observada, corregida y atacada en tiempo real. El campo de batalla básicamente se ha transformado en algo transparente, pero también caótico. Por eso también hay, y eso no voy a hablar para desarrollarlo, pero empiezan a trabajar empresas como Palantir, precisamente buscando la inteligencia artificial en la organización del combate. La guerra electrónica terminó de completar, podríamos decir, ese cambio. Ya no se trata solo de destruir al enemigo, sino que se lo cega, se lo interfiere, se confunde, se cortan enlaces, se inutilizan los GPS, se degradan las comunicaciones y se rompe la comunicación. En este contexto, cada innovación genera una contrainnovación. Si el dron por radiofrecuencia se interfería, entonces va a aparecer un dron simplemente manejado por fibras ópticas. Si la defensa intercepta misiles, se saturan las defensas con drones baratos. Como decíamos, si se endurece el frente, se golpea la infraestructura en profundidad. Y esto es importante porque esta es la táctica que está empezando a usar Ucrania. El ataque en profundidad es lo que hoy Ucrania está tratando de utilizar para detener el curso de la guerra, que obviamente le es absolutamente desfavorable. Este nuevo hecho en realidad básicamente convierte a la guerra en algo que deja de estar contenido en el frente ucraniano y empieza a remontarse hacia el frente ruso y hacia el interior de Rusia, hacia las zonas productivas de Rusia y hacia los civiles rusos. Ucrania, con el respaldo occidental, empezó a trasladar el costo de la guerra entonces hacia el interior,
mediante ataques contra refinerías, depósitos, puertos, plantas energéticas e infraestructura logística. Ucrania ejecuta esos ataques con la intervención de la OTAN, que es la que hace el ecosistema que facilita eso. Básicamente, lo que nosotros estamos viendo tiene que ver con la inteligencia, el financiamiento, el entrenamiento, armas, comunicaciones, tecnología y el respaldo político que ofrece la OTAN a Ucrania. Sin esto sería imposible que Ucrania pueda atacar en las profundidades de Rusia. En términos estratégicos, Moscú empieza a interpretar esto de otra manera. O sea que el conflicto no es solo ahora contra Kiev, sino contra una arquitectura occidental que utiliza a Ucrania como plataforma de desgaste. Y ahora es donde empiezan a producirse las novedades, podríamos decir de alguna manera. Esto cambia, altera la estrategia rusa que se venía desarrollando hasta la fecha. Si los ataques en profundidad golpean la infraestructura estratégica rusa y si esos ataques dependen de la asistencia occidental, el debate en Rusia empieza a endurecerse, que es lo que decía al principio. ¿Hasta dónde podemos seguir peleando? Con restricciones, con las manos atadas. ¿Hasta dónde aceptar los golpes ucranianos sin elevar el nivel de respuesta? ¿Y hasta dónde mantener la guerra dentro de un marco convencional? Y acá aparece una novedad, que no es precisamente la más agradable, que es el tema nuclear. El tema nuclear que vuelve a ser presente. Pero no solo porque Rusia haya considerado que debe reactualizar su programa, su doctrina nuclear en el 2024, crear nuevas condiciones para respuestas nucleares. Si no hay algo más, Rusia empieza a considerar la necesidad de que otra vez se vuelva a tomar en cuenta el lenguaje nuclear como un lenguaje de distensión, como básicamente una amenaza que debe ser considerada y tenida en cuenta. Las armas nucleares están para usarse, no son un mero adorno. Y eso le da centralidad nuevamente a la cuestión nuclear. No están solo, como decía, solo para ser usadas, están para disciplinar el comportamiento del enemigo. Su función principal entonces es obligar al enemigo a recalcular sus riesgos ante las amenazas que están haciendo, como por ejemplo atacar el interior de Rusia. Y acá surgió algo que en Occidente yo no lo escuché mucho, pero que en Rusia se está hablando. La inteligencia rusa es información del servicio del SBR ruso, el Servicio Exterior de Inteligencia, que manifiesta que han descubierto que especialistas alemanes están trabajando en laboratorios de investigación sobre el tema nuclear en Karlsruhe, Dresde, Erlangen y Jülich, tratando de producir un explosivo nuclear. Se está trabajando en la planta también de enriquecimiento del Gronau y calcula los servicios de inteligencia rusa que Alemania podría estar en un mes en capacidad de tener sus propias armas nucleares. Además de Alemania, estaría involucrada Italia, República Checa, Bélgica, Países Bajos, Suecia y España, que son capaces de aportar componentes precisamente a ese proceso. Berlín sería quien impulsa esto, y si uno duda, porque esto es información de inteligencia, obviamente esto no se podría presentar en un juicio, pero son informaciones que deben ser tenidas en cuenta por la multitud de indicios que se van presumiendo. Berlín básicamente ya había debatido la cuestión del parábola nuclear europeo, esta vez basada en Francia y en el Reino Unido. Recordamos las palabras de Macron cuando él ofreció un paraguas nuclear a los países europeos, entre ellos Alemania. Y esto marca una mutación histórica. La guerra que empezó con Rusia-Ucrania pasó a ser una guerra indirecta entre la OTAN y Rusia, y ahora puede derivar en un enfrentamiento cada vez más europeo con Rusia, con un Estados Unidos que empieza a recalcular su papel en el conflicto. La declaración de Versalles de mayo del 2022, de marzo del 2022, hizo que los europeos hablaran de asumir más responsabilidad sobre su propia seguridad nuclear, aumentar su capacidad de acción autónoma y reforzar las capacidades de defensa. En el 2025, la Comisión Europea presentó el Libro Blanco de Defensa y el Plan REARM Europe, Readiness 2030, orientado a cerrar brechas militares, aumentar la producción industrial y financiar capacidades de defensa.
apoyar a Ucrania y preparar a Europa para contingencias militares extremas en el año 2030. Es más, algunos líderes europeos han sido muy específicos diciendo que el enemigo era básicamente Rusia y que la guerra se iba a producir precisamente con Rusia. Y ahora aparece un hecho nuevo que yo lo traje para ponerlo en consideración, porque se está trayendo muchos rumores, obviamente todavía no se sabe, que es este famoso brote de hantavirus, que aparece en un clima internacional muy complejo, porque la cuestión biológica ya está atravesada por sospechas. Hay laboratorios de doble uso, muchos se detectaron en Ucrania cuando se produjo la llegada de las tropas rusas, y hay investigaciones que son opacas, hay mucha guerra informativa y hay desconfianza estratégica. Habitualmente el hantavirus se transmite por excrementos de ratones, orina, materia fecal que se seca y se inhala, pero bueno, hay sospechas de que esto ha mutado de alguna manera y que la variante del virus de los Andes puede transmitirse de persona a persona en algunos casos excepcionales. Ahora, a lo que a nosotros nos interesa más que la cuestión de salud es el análisis geopolítico. Y el hantavirus es un arma biológica, que hace años que está catalogado como precisamente una de las cepas o de las bacterias o virus patógenos que se utilizan en la guerra bacteriológica. Y hoy es un síntoma del clima estratégico que se está viviendo y se rumorea que esto puede ser precisamente un arma biológica en funcionamiento. Estados Unidos está ahora revisando, según dijo Tulsi Gabbard, más de 120 laboratorios financiados en el exterior, 40 de ellos en Ucrania, y esa revisión reabre un tema que en el 2022 había sido descartado como propaganda o desinformación rusa, cuando Rusia, recuerda, que había denunciado la existencia de estos biolaboratorios cerca de la frontera, haciendo pruebas que aparte curiosamente aparecieron brotes de epidemias extraños cerca de los laboratorios que había. Esto fue opacado por los medios occidentales, dejaron de hablar. Victoria Nuland admitió en el 2022 que Ucrania tenía instalaciones de investigaciones biológicas cuya seguridad preocupaba a Washington, mientras que Estados Unidos finalmente negó que se tratara de laboratorios con armas biológicas. Ucrania entonces tenía instalaciones de investigación biológica y programas vinculados a la bioseguridad, reducción de amenazas y manejo de patógenos. Estados Unidos reconoce que cooperó en ese campo, y esto tiene que ver, se puede ver en declaraciones de funcionarios del Departamento de Defensa en 2022 dentro del programa de reducción y cooperación de amenazas, que hablaban de un trabajo biológico con Ucrania para eliminar restos del antiguo programa de armas biológicas soviéticas. Y eso negó que los laboratorios terminaran teniendo esa función de armas biológicas adecuados o en relación con el Departamento de Defensa de Ucrania. La línea de vigilancia epidemiológica, bioseguridad, investigación de patógenos, ganancia de función y capacidad ofensiva se ha vuelto políticamente ambigua. La cuestión biológica no debe presentarse como una certeza cerrada biológica, porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando, pero es una zona gris de doble uso, muy opaca estratégicamente y tiene que ver mucho con la guerra de percepción que se está haciendo. La guerra de Ucrania, entonces, ya no es solo una guerra por territorio, es una guerra por la transición de un modelo de conflicto fragmentado, dividido hoy en algo que creo que en cualquier análisis tenemos que empezar a incorporar, que es la disputa entre las élites occidentales, entre las élites globalistas, hoy centralizadas en Bruselas y en Londres, y lo que podríamos definir de alguna manera como el sector MAGA de los Estados Unidos, que en algún momento fue el que llevó al poder a Trump, con el cual hoy también hay fricciones. No se libra esa guerra únicamente en las fronteras del Donbass, en las trincheras del Donbass, se libra también en las fábricas de municiones, en las cadenas de suministro, en los mercados energéticos, en los laboratorios, en las redes satelitales, datos, refinerías, puertos, sistemas financieros, y en la narrativa mediática y en las doctrinas nucleares que estamos viendo. La guerra moderna ya no necesita hoy declararse como una guerra
total para funcionar precisamente como una guerra total. Hoy la guerra se fragmenta en etapas, en capas, en sectores. Una capa militar, una económica, una tecnológica, una nuclear, una biológica y una psicológica. Cada una puede ser negada formalmente, pero todas producen efectos reales y trabajan en conjunto, obviamente. La guerra en Ucrania empezó entonces como una guerra territorial y terminó revelando la estructura profunda del conflicto contemporáneo. Ya no estamos ante una guerra clásica de ejércitos que avanzan y retroceden sobre un mapa. Estamos ante una guerra de un desgaste industrial, de saturación tecnológica, presión nuclear, sabotaje de infraestructura, competencia económica y medio biológico. En realidad la guerra no está por venir, y creo que esto es lo que a nosotros nos está costando más entender. La guerra ya está entre nosotros, ya la famosa Tercera Guerra Mundial se está dando, se está peleando entre nuestras narices, solo queda ver cuándo va a escalar. Las escalas pueden ser una guerra biológica, no sabemos si el hantavirus tiene algo que ver con eso o no, y si una guerra nuclear donde vemos que se ha naturalizado el uso del término nuclear. Hasta hace, podemos decir, 2, 3 años atrás, estaba fuera de discusión eso. De poquito se empezó a discutir la posibilidad de que se usen armas tácticas, y eso fue evolucionando, y ahora ya estamos hablando como Europa busca una independencia económica y militar de los Estados Unidos. Básicamente, si consigue esa independencia militar, lo que en realidad refleja es una ruptura del frente occidental. Esto son buenas y malas noticias para Rusia. Son buenas porque ya no tiene que enfrentar una Europa unida a los Estados Unidos. El enemigo básicamente se ha dividido. Y sobre todo, el enemigo más agresivo hoy es Europa. Pero eso significa también un cierto grado de descontrol y de atomización del poder, donde no hay un solo líder con el cual hablar, no hay alguien con quien negociar, hay posiciones extremas, y todas estas fricciones pueden desatar precisamente esta guerra cuyas características podían ser absolutamente demoledoras. Pero bueno, después si se abre la pregunta podemos discutir el tema con mucho gusto. Queridos amigos y amigas, gracias por sus informes con estos hechos poco conocidos o olvidados, como laboratorios biológicos, también cómo cambió el territorio desde 1654. Sí, muchas gracias. Quisiera otorgar estos diplomas a nuestros ponentes, agradeciéndoles por este compartimiento a nuestra charla. El diploma se certifica que Luciano Cellini ha participado como disertante en la conferencia El conflicto en Ucrania, pasado, presente y futuro, realizada en la Casa Rosa en Buenos Aires el día 13 de mayo de 2026. El diploma viene a Marcelo Ramírez. Gracias. El diploma va a Martín Lemaitre. Y un agradecimiento muy profundo al organizador de este ciclo de conferencias Rusia-Argentina en un mundo multipolar, Alejandro Pachila. Sí, siempre esperamos a su conferencia, siempre. Muchas gracias. Siempre encuentra a ponentes muy distinguidos. Gracias. Sí, gracias a ustedes por esta velada muy fructífera. Sí,